Bueno, chicas, en este video vamos a aprender las modificaciones para llegar a nuestro pantalón deportivo. En este momento lo que tenemos en el pizarrón es el base, pero a este tenemos que agregarle bolsillo, definir la altura de tiro, definir el ancho de botamanga, si nos gustó así, si lo queremos hacer capri, si lo queremos hacer recto, chupín, la medida que nosotros querramos. Entonces, a este base lo vamos a transformar. Lo primero que necesitamos es saber si nos gusta el contorno de tiro que tiene el pantalón. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuál es mi contorno deseado. Eso lo va a decidir cada una, es personal. Lo que tengo que hacer es agarrar 1 centímetro. Si me lo puede hacer otra persona, mejor, y si no, lo hago yo. Me voy a ubicar así, voy a pasar el centímetro entre las piernas, de esta manera, y voy a poner a esta altura, que sería donde a mí me llega el pantalón, que sería la altura que a mí me gustaría que me llegue el pantalón deportivo. Y en la delantera hacemos lo mismo, ¿ven? Entonces, de esta manera, si yo quiero que el pantalón me llegue a la altura del que yo tengo puesto, sería ahí. Si no, yo voy viendo si lo quiere más arriba, más abajo. Bien, a mí me da 67 esta medida. Lo que yo tengo que hacer ahora es medir con el centímetro. Mido el contorno del tiro. Para aquellas que nunca tomaron medidas con centímetros, les voy a dar un truquito. Ustedes tienen que en el molde apoyar el centímetro hasta que la medida llega a la línea. Una vez que el centímetro se separa de la línea, tengo que apoyar el dedo y girarlo un poquitito. Apoyo el dedo, giro un poquitito. Así, cuando yo veo que el centímetro se está separando de la línea, voy girando. ¿Ven? De esta manera. Lo que paso a tomar es el tiro delantero más el tiro de la espalda. Sumo uno con el otro. Cuenta siguiente, hago esta medida de tiro. Vamos a suponer que a mí me dio 65. La medida a la cual yo quiero llegar me da 67. ¿Qué pasa? Me están faltando 2 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar acá arriba 1 centímetro más y acá arriba 1 centímetro más. O sea, esos 2 centímetros que a mí me faltan, los divido por 2. Uno acá y uno acá. Vamos a suponer que yo tengo una diferencia de 5 centímetros. Agrego 2,5 a la delantera y agrego 2,5 a la espalda. Entonces, de esta manera, lo que hago es obtener el contorno de tiro que yo quiero. Y después lo que hago es acomodo esta línea acá, acomodo esta línea acá que es recta, y después mido la distancia que tengo en el base, vuelvo a repetir lo mismo en la modificación que yo hice, y lo que hago es lo acomodo de esta manera, para no perder la medida de cintura. Si yo me quedara un tiro más abajo que el base, también hago lo mismo, mido el original, mido la transformación y lo acomodo para que cumpla la misma curvita. Bien, primer paso, acomodar la altura de tiro. En el caso que lo tenga que modificar. Si no lo tengo que modificar, dejo el mismo que figura. El largo del pantalón ya sabemos que es nuestro largo deseo, así que lo vamos a dejar tal cual como está. Al menos que yo lo quiera hacer chupín. Ahí lo tenemos que achicar. Igualmente vamos a ir paso por paso. Ahora lo que voy a hacer es ubicar el bolsillo delantero del pantalón. Esto es una medida a gusto de cada uno. Lo que yo puedo hacer es buscar un pantalón que a mí me gusta como tiene el bolsillo, como es el tamaño del bolsillo, y lo paso a repetir en la delantera. Si no, yo les doy más o menos un bolsillo, son 10 centímetros hacia la cintura y 4 centímetros hacia el lateral. De esta manera marco los piquetes. Paso siguiente, realizo una formita redondita para poder hacer el bolsillo. También es una forma a ojo, más cerrado, más abierto, no importa. Bien, acá tengo la abertura del bolsillo. Ahora lo que tengo que definir es la bolsa del bolsillo, o sea, el fondo de bolsillo. Lo que voy a hacer es de esta misma marca, mido aproximadamente 5 centímetros. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque esto va a depender mucho del tamaño del pantalón. No es lo mismo hacer un bolsillo
y un fondo de bolsillo en una persona que tiene 80 centímetros de cadera con una persona que tiene 120. Lo voy acomodando a gusto mío. Si yo veo que esta marca me queda muy cerca del tiro, tengo que tratar de achicarlo. Y después de estos 4 centímetros que bajé, a partir de acá, me guío de la altura de tiro, paso a marcarlo y dibujo la formita del bolsillo. ¿Sí? Esto también es a ojo. Lo que ustedes pueden hacer para saber que es un bolsillo que les gusta, sobre el papel, traten de poner la mano adentro, como si ustedes hicieran esto. Entonces van a saber si el bolsillo tiene buena profundidad. Hay alumnos que, por ejemplo, lo que hacen es apoyar el celular en el fondo de bolsillo para ver si el celular entra en el bolsillo. Esa es una buena medida. Y por último, lo que voy a generar es la parte del fondo de bolsillo, pero del pantalón, que vendría a ser como un refuerzo. Lo que hago es medir 3 centímetros, todo parejito 3 centímetros a partir de esta línea, que es la abertura de bolsillo. 3 centímetros. Ahí. Le va a quedar como si fuera una lunita, todo derechito. Bien. Ahora, paso siguiente. Si quiero, puedo realizar un bolsillo en la espalda, pero bueno, hoy en día mucho no se usan los bolsillos en la espalda. Bien, pasamos a definir el ancho de botamanga. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ver qué ancho de botamanga es el que yo voy a querer. Entonces, paso a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero un pantalón recto. Lo que hago es medir el ancho de botamanga de la delantera más el ancho de botamanga de la espalda. Vamos a suponer que eso a mí me da 40 centímetros. Lo que voy a hacer con esta medida es, me voy a tomar yo el recorrido de la botamanga, ¿sí?, donde calza la zapatilla, y de esta manera voy a comprobar si ese recorrido a mí me gusta, si es que lo quiero agrandar o si es que lo quiero achicar. Bien, eso es si es un pantalón recto. Ahora, si yo quiero un pantalón chupín, sí lo voy a tener que modificar. ¿Cómo lo hago? Primero y principal, lo tengo que acortar, porque este es un pantalón recto que llega hasta la altura de la zapatilla. Si yo quiero un pantalón chupín, el pantalón chupín llega hasta el tobillo y hay algunos modelos que de hecho llegan más arriba del tobillo. ¿Cómo hago? Me apoyo el centímetro siempre en la cintura, mido el largo del pantalón que yo voy a querer. Apoyo el centímetro sobre el borde de la delantera, o sea, sobre este punto, mido y ahí me fijo. Vamos a suponer que yo lo quiero ahí, entonces lo que hago es acortar el pantalón. La misma medida que yo saco de acá, de esta parte, lo tengo que sacar de la otra parte. Si mido la espalda, lo saco de la delantera. Bien, ahora lo que hago es medir cuánto tengo de recorrido. Sería espalda más delantera. Bueno, en este caso vamos a medir la parte de la botamanga que yo voy a querer para un chupín. Esta es la parte más, el sistema más sencillo, chicas. Lo que hago es medirme a gusto mío cómo sería el ancho de botamanga, ¿sí? Lo que tienen que tratar, que a veces es un error común, es hacerlos así, hiper ajustados. ¿Qué pasa? Como esto es tela de jogging, si yo lo hago así, no va a ceder como si fuera una lycra. Entonces tengo que tomar en consideración que después me tiene que pasar el pie por ahí. Y si yo ya tengo un pantalón de jogging que uso y que me gusta y lo voy a hacer en la misma tela que está confeccionado, le tomo el ancho de la botamanga. Entonces trato de copiar un modelo con el otro. Y si no, de esta manera, ¿ven? A mí 28 centímetros, un ancho de botamanga, andaría perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer, entonces, yo ya sé cuál es mi ancho de botamanga deseado, que es de 28 centímetros. Mido cuánto es el ancho de botamanga que tengo en el molde. Vamos a suponer que ese ancho de botamanga a mí me da 35. Vamos a poner 40. Me da 40 centímetros. Yo lo que tengo que hacer es a 40 restarle 28. Eso me da 12 centímetros. Esos 12 centímetros que yo tengo de diferencia, que los tengo que achicar, lo que voy a hacer es dividirlo por 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 lugares
para achicar la botamanga. Los pantalones en la moldería se achican de los dos lados iguales para hacer un balance y que sea proporcional lo que yo estoy achicando o agrandando. Bien, eso me da 3 centímetros. 3 centímetros son lo que yo voy a pasar a sacar de cada lado del molde. Mido desde el borde 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Ahora bien, si yo voy a hacer un chupín, tengo que achicar un poquito la altura de rodilla, porque si no me va a quedar como si fuera un pantalón cigarra, que se suelen llamar, que son como si fuera una bombilla. ¿Cuánto voy a sacar? 1 centímetro de cada lado. De esta manera, a la altura de rodilla, saco 1 centímetro de cada lado. Bien, ya tengo el largo del chupín, el ancho de botamanga y la altura de rodilla, el ancho de rodilla. Por último, lo que tengo que hacer es, con la regla curva o mano alzada, ir dibujando, ir uniendo los puntos. O sea, de acá nunca tengo que modificar cadera, entonces sale bien cerquita de la altura de cadera. Recuerden que de acá hacia abajo es con la regla recta. Entonces, de esta manera lo que yo hago es volver a dibujar el pantalón chupín que yo voy a querer. Bien, yo se los hago a mano alzada, medio desprolijo por el pizarrón, pero bueno, traten de siempre hacer curvas uniformes, líneas prolijas. Bien, por último lo que nos falta sería la cintura, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente, puedo a esta altura de tiro, le descuento 4 centímetros, que sería un tamaño de una cintura. Un tamaño de una cintura promedio anda entre los 3 y los 4 centímetros, tradicional. Entonces, puedo descontarle 4 centímetros de cintura o bien puedo agregársela hacia arriba. Yo siempre recomiendo agregarlas. Sumar 3 centímetros o 4 centímetros no nos va a perjudicar en nada, ¿sí? Porque de esa manera no perdemos la estructura del molde. Entonces, yo se la voy a pasar a agregar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que medir la medida de la cintura delantera más la medida de la cintura de la espalda. Y voy a pasar a dibujar un rectángulo de esta manera. ¿De cuánto el rectángulo? De la medida del elástico que yo voy a usar. Si yo uso un elástico de 3 centímetros, la cuenta que yo tengo que hacer es 3 por 2 más 1 centímetro, porque ya lo estoy dibujando con el margen de costura. Entonces, si uso una cintura de 4, es 4 por 2 más 1 centímetro. Bien, entonces, vamos a usar un elástico de 3, voy a pasar a hacer una altura de 7 centímetros. La medida final, recuerden que es delantera más la espalda. Y ya de esta manera tengo realizada mi cintura. Y ya estaría completo el pantalón. Les voy a dar un tip por si lo quieren usar. Si yo lo que quiero conseguir es un pantalón de tiro largo, como se suelen usar ahora, no una exageración, no me voy a un chiripá, pero con un poco de flojedad como se suelen usar ahora, lo que tengo que hacer es bajar el tiro. ¿Cómo hago para bajar el tiro? Lo bajo en línea recta. Entonces, voy a apoyar la regla sobre el tiro como si acá hubiera una paralela derecha y voy a bajar, ¿cuánto? 3 centímetros. Hago lo mismo en la delantera, bajo 3 centímetros. Y ahora lo que hago a mano alzada o con las reglas curvas, lo que hago es volver a dibujar el mismo tiro. De esta manera. Y esta parte de acá lo pierdo a la altura. ¿Sí? A mí acá se me fue un poquito la línea, pero traten en lo posible que el tiro no supere la altura de cadera, porque si no estoy achicando la cadera. En esta parte hago exactamente lo mismo. Y de esta manera lo que hice fue bajar el tiro para generar mayor flojedad. Bueno, chicas, ya estamos en la parte de márgenes de costura, ¿sí? De esta manera yo lo que hice fue desglosar el molde para poder codificarlo. ¿Qué significa? Que yo separé por piezas lo que voy a necesitar para poder, el siguiente paso, poder cortar. Entonces, al molde le tengo que dar el margen de costura.
Hay algunas modistas o costureras que el margen de costura se lo dan directamente a la tela. El sistema industrial es agregarle el margen de costura a la moldería, o sea, al papel. ¿Por qué? Porque de esa manera a mí me facilita el trabajo de corte, porque hay telas que no se marcan, hay piezas que no funcionan bien, hay telas que se corran. Entonces, si yo ya le doy el margen de costura al molde, directamente paso a colocar alfileres, que ya lo vamos a ver en el video siguiente, paso a colocar alfileres y en el borde del papel apoyo la tijera y voy cortando. Entonces, si se acostumbran a trabajar de esta manera, les va a resultar muchísimo más fácil. Bien, acá tenemos la espalda, tenemos la delantera, tenemos el refuerzo del bolsillo, tenemos el fondo de bolsillo y tenemos la cintura. Estas son las piezas que nos vamos a encontrar. Vieron que en el dibujo anterior, lo que nosotros hicimos en el trazado, estaba viendo yo esta forma así. ¿No es cierto? Ahora lo que ustedes tienen que hacer es, con otro papel o otros pedacitos de papel, van a calcar el fondo de bolsillo. El fondo de bolsillo llega hasta arriba, hasta la cintura, lateral, curva. Este vendría a ser el fondo de bolsillo. Entonces lo calco. Una vez que lo calco, ya puedo hacerlo desaparecer, porque en realidad el fondo de bolsillo es una pieza aparte, no está dentro de la delantera. Y por último, calco la lunita que tengo acá, que es el refuerzo del bolsillo, que lo vemos acá abajo. Entonces, así serían todas las piezas que yo debería ver. Márgenes de costura. El margen de costura depende de la máquina que yo utilizo para coser. En este caso yo tendría que utilizar 3 máquinas. La recta, familiar o industrial, la overlock o también llamada remalladora y la collareta para hacer los dobladillos. Esas máquinas se pueden suplantar por una sola, que es la recta, ¿sí? Puedo tener over y recta también, o puedo tener las 3 máquinas. Bien, si yo voy a coserlo con recta, el pantalón, el margen de costura va a ser de 1 centímetro. O mejor, si soy más prolija, de 0,7. Para no generar tanto sobrante adentro del pantalón, de 0,7. Si yo ya tengo la remalladora o la overlock, lo voy a hacer de 0,5, porque 0,5 es la medida que la máquina me utiliza para poder coser, del borde a los 0,5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar la regla, dependiendo de la medida que yo vaya a utilizar, voy a apoyarla sobre la línea y le voy a ir dando el margen de costura que yo necesito, de esta manera. Todos rayitas, todos puntitos. Tan seguidos como yo quiera. Después por acá yo voy a tener que cortar por la línea que yo le estoy dando. Entonces, mientras más seguido haga los puntos, más fácil me va a ser después cortar. Entonces, en todos los lugares yo le voy a pasar a dar, dependiendo de la máquina que utilice, 0,7 para recta, 0,5 para overlock. En el único lugar donde yo no le voy a dar esa medida es en la parte de la bota manga, que le voy a dejar de margen de costura 2,5 porque voy a hacer un dobladillo. Así utilice la collareta o utilice la recta para hacer el dobladillo, le voy a dejar 2,5 de margen de costura. Al fondo de bolsillo le voy a dejar un margen de costura acá arriba, 0,5 o 0,7, y sobre este lateral, 0,5 o 0,7. En esta parte de la curva no le voy a dejar margen de costura. Después van a ver por qué. A la lunita, al refuerzo, también le voy a dejar margen de costura en la parte de arriba porque se une con la cintura, en la parte de la abertura porque se une con el bolsillo y en la parte del lateral porque se cose al lateral del pantalón. En la parte de la curva no le voy a dejar margen de costura. De esta manera lo que voy a ir haciendo es ir llenando con puntitos toda la delantera, toda la espalda, las partes de los fondos de bolsillo. La cintura, recuerden que no lleva margen de costura porque ya se lo dimos con la cuenta anterior que hicimos. Entonces la cintura no lleva margen de costura. De esta manera ya estoy lista para pasar a la confección.